¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta, su casa de Doñana Comunicación. Vamos a conmemorar pues algo tan importante que forma parte de la vida de muchas personas de nuestra localidad, como es el teatro. Realmente pues han sido generaciones las que han pisado las tablas, bien de la Casa de la Cultura, bien del Teatro Municipal Salvador Tábora, han recibido importantes enseñanzas que les ha servido decisivamente en su vida, sobre todo para exteriorizar su personalidad, para abandonar esos miedos. Vamos a animarles y vamos a intentar acompañarles durante estos minutos en los que vamos a hablar de lo mucho y bueno que el teatro aporta a nuestras vidas y lo que también, de un modo general, pues ha venido aportando a tantas generaciones que han tenido la ocasión de disfrutarlo. Vamos a comenzar nuestro diálogo con la concejala de Cultura, con María José Faraco. Gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí como siempre contigo, Pepe. Bueno, ahí va a ser muy difícil que podamos deslindar al perfil político o de administración en esta oportunidad de una concejalía como Cultura del perfil profesional. Bueno, va a ser imposible. Vamos a hablar del teatro de un modo genérico. Supongo que incluso la pregunta es emocionante porque ha condicionado toda tu vida. Pues así es, tal como tú estás diciendo. Profesional e incluso personal. Mis palabras, si tengo que hablar del teatro, les va a dictar el entusiasmo. Es imposible desligarme de esta emoción cuando hablo del teatro. Así que bueno, estar en este lugar tan querido para mí de Almonte, de mi pueblo, nada menos que en el escenario del Salvador Tábora, con la luz de trabajo encendida, entre bambalinas que hemos estado andando antes de empezar, con este patio de butacas detrás que cuando se llena de público, especialmente almonteño, a mí me sigue emocionando cada una de las funciones que ahora vengo como concejala, que he venido como parte del público y también como profesora antiguamente, antes de nuestro querido Fausto, del Taller Municipal de Teatro. Así que para mí es todo un honor estar aquí hoy celebrando una efeméride tan importantísima en mi vida. Bueno, si tuviéramos que hablar de Pepa Faraco como actriz, me gustaría que nos ayudaras, ¿no?, a dar algunas pinceladas de la época de formación, de ese desarrollo. Te veíamos, por ejemplo, dialogar con María Galeana cuando estuvo aquí, ¿no?, y compartir recuerdos. Pues sí, la verdad es que he tenido el privilegio de vivir una carrera, momentos de una carrera muy particulares, muy intensos. En el teatro no siempre se ve de cara a la galería todo lo que se hace, pero he tenido la gran suerte de vivir una etapa en la que la cultura todavía era, bueno, no quiero decir por supuesto que sea menos importante ahora, todo lo contrario, pero sí es cierto que era una etapa de muchas bondades para la cultura del teatro público. Entonces, por ejemplo, junto a María Galeana tuve la suerte de recorrer casi todos los teatros de España de gira con el Centro Andaluz de Teatro, entre otras experiencias que llenaron mi vida para siempre de ese amor por esta profesión y por las personas que la llevan a cabo. Háblanos de ese momento de contacto entre el público y el actor, cuando uno ha preparado tanto, bueno, porque quieras que no, el teatro, la misma televisión tiene relación con el teatro, el cine. ¿Por qué el teatro para los actores es tan especial? Por muchas razones. A ver, si tengo que responderte y darte unas cuantas, te diré que para mí es importantísima la conexión que se establece con la persona que tú eres. Eso para empezar. La manera de inspirarte, la herramienta que supone el teatro de cara a los temas sociales y sobre todo la herramienta que supone en cuanto a la reflexión sobre el género humano, sobre las personas. Y si tú eres capaz de aunar todo esto y transmitir a través de la palabra o del gesto elegido lo que deseas que llegue al público para que se inspire o para que cambie algo dentro de ese alma que te está viendo en ese momento, entonces, bueno, el teatro está lleno de razones para ser un arte nobilísimo, en mayúsculas, para mí, entre todas las artes. Bueno, creo que querías hacer referencia a un mito absoluto del mundo del teatro, como Federico García Lorca, ¿no? ¿Traías alguna frase incluso anotada, ¿no?, Pues sí, de alguna conferencia? Sí, creo que sí hay muchas palabras ahí que podemos leer en torno al teatro que nos pueden explicar muy bien la gran importancia de este arte. Pero si yo tuviera que elegir un texto, a mí Federico me inspira muchísimo, me ha inspirado muchísimo en mi vida, tanto literariamente como la persona que él fue, como ese amor inmenso que tenía como dramaturgo, también por el teatro, como director, como actor. Ya sabemos su experiencia con La Barraca, con ese grupo de teatro que tenía.
Entonces te decía que si, me deja el entusiasmo explicarlo, si hay un texto que para mí resume la esencia de lo que debe ser el teatro, es la conferencia que él escribió sobre el teatro. Y he elegido, bueno, es muy difícil elegir un párrafo, una frase, porque todo lo que dice es como una religión realmente para todas las personas que amamos este arte, pero sí he elegido algunas frases con las que me gustaría de alguna manera ilustrar lo que quiero decir, porque me parece que es universal, atemporal y que él mejor que nadie puede decir algunas cosas sobre este grandísimo arte. Por ejemplo, él dice que al público se le puede enseñar, que hay necesidad de hacer esto para bien del teatro, que hay que mantener en el teatro una actitud digna en y con el teatro, en la seguridad de que esta actitud será recompensada con creces. Arte por encima de todo, arte nobilísimo, y vosotros, queridos actores, artistas por encima de todo, artistas de pies a cabeza, puesto que por amor y vocación habéis subido al mundo fingido y doloroso de las tablas, artistas por ocupación y preocupación, desde el teatro más modesto al más encumbrado, se debe escribir la palabra arte en salas y camerinos, y jerarquía, disciplina y sacrificio y amor. Vamos a seguir hablando de teatro, vamos a hacerlo enmarcado dentro de la programación cultural. Bueno, a lo largo de los últimos meses se han venido ya buenas obras de teatro, las hemos disfrutado. Hoy estamos hablando precisamente de la importancia del teatro y le voy a pedir a la concejala que nos ayude en una exposición cronológica, porque creo que tenemos pues al menos 4 obras de teatro, además de un cariz diferente, con una motivación diferente y, como digo también, seguro que van a encontrar una acogida muy buena en la medida en la que podamos también explicar, ¿no?, el sentido de la presencia en las tablas de cada una de las representaciones. Comenzamos precisamente en la semana que también estamos dedicando en Doñana Comunicación a la importancia del teatro. Bueno, pues estamos en la semana en la que celebramos el Día Internacional o Mundial del Teatro, aunque el resto del año, gracias a subvenciones como Platea, como la del Instituto Nacional de Artes Escénicas o la Red de Teatros Andaluzas, tenemos funciones maravillosas y obras maravillosas, sí es cierto que en esta semana hemos intentado tener una programación muy especial de cara, como tú has dicho, al Día Internacional del Teatro. Hablamos del mar. El mar. Bueno, El mar es una obra que nos ofrece, tal como te he dicho, Platea, el circuito que ofrece el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Es una obra de teatro difícil de ver en teatros andaluces porque viene de bien lejos, es una compañía catalana de Xavier Bobés y está basada en la novela del mismo nombre, aunque la obra de teatro se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Está basada en la novela El maestro que prometió el mar, que también ha dado lugar a una maravillosa película que se ha estrenado hace, creo, un par de años. Supimos que esta versión teatral de esta novela estaba dentro del circuito nacional y entonces, pues como disfrutamos gracias a este espacio escénico y a la apuesta del ayuntamiento, que ya sabéis que hace por la cultura, disfrutamos de esta subvención, pues la elegimos para celebrar el Día Mundial del Teatro. Desde aquí animo al público a acercarse a verla porque es un auténtico privilegio tener a una compañía como esta en un día tan importante para el teatro en nuestro Salvador Tábora de Almonte. Podéis, a través de las redes sociales hemos estado anunciando la sinopsis de la obra, en qué consiste, pero solamente quiero resumir que es una obra absolutamente entrañable, conmovedora, sobre una historia de la enseñanza en la República,
y una promesa que no pudo cumplirse de un maestro que había prometido a sus alumnos de una escuela de un pequeño pueblo de Burgos llevarlos a ver el mar y, como digo, no pudo cumplirse esa promesa. Creo que vamos a disfrutar mucho si venimos a verla y que desde luego no vamos a olvidarla, podemos estar seguros. Así que creo que me parece una propuesta fantástica para este día. Ya lo creo. Bueno, la tenemos este mismo viernes, así que no debemos perdérnosla. Un poquito más adelante, también vinculada con el tema mujer, ¿Sí? Nos llega Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba. Fíjate que en estos meses, marzo, abril, celebramos la mujer, celebramos el teatro, celebramos el libro, la literatura. Así que hemos intentado elegir propuestas que tengan un poco que ver con todo eso, de manera que la casa de Bernarda Alba, bueno, pues ya sabéis que es un icono de la literatura teatral, una de las obras fundamentales, de las tragedias fundamentales de Federico García Lorca. En este caso va a ser realizada por una compañía de mujeres que se llama Las Sin Sombrero, que hace relativamente poco tiempo eran aficionadas, empezaron como parte de un taller de teatro y hoy llegan a tener un nivel bastante importante y a hacer bastantes funciones con esta Bernarda Alba, que además ofrece una experiencia muy singular. Ellas nos ofrecen, después de la función, tener una experiencia con el público, o sea, podremos tener un coloquio con ellas, con las actrices, incluso, si hay quien se anime, podremos tener también una experiencia en el escenario, tanto con el director como con las actrices de la obra. Nos parece que es una fabulosa manera de celebrar este mes tan importante para la cultura. Bueno, si se me permite el juego de palabras, además nos llega el viernes de Dolores, ¿no? Porque el dolor es algo también muy presente, ¿no? en la casa de Bernarda Alba. Digo para que no se nos olvide, ¿no? Que tengamos en la agenda clara esa cita. Bueno, y después nos llega algo tan entrañable, tan bonito y que además ha hecho crecer tanto el mundo del teatro en nuestra localidad como son los talleres, ¿no? Y la puesta en escena. Importantísimo, y en este mes todavía más. Van a escuchar a Fausto, el monitor del taller municipal de teatro. También tendremos oportunidad de escuchar a algunos de sus alumnos y alumnas. ¿Y qué voy a decir? Yo empecé como mi primer trabajo después de estudiar artes escénicas fue llevar adelante el taller municipal de teatro en sus inicios casi. Así que le tengo un cariño grandísimo y considero que es una semilla que una vez que se planta va a crecer con seguridad. Y creo que es una herramienta también que nos sirve para muchas cosas, en el caso de los niños, de los adolescentes, para esa conexión con ellos mismos, para esa capacidad de expresarse, para su autoestima, en fin, para muchísimo y muy bueno. Creo que el taller de teatro tiene un papel fundamental en el desarrollo de muchos de estos niños, adolescentes y, por supuesto, adultos. María José Faraco, concejala de Cultura, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, como siempre, un placer. Por favor, cuando ella llegue esta noche... No se preocupe, don Luis Mariano, que lo nuestro siempre será un secreto. Para ella y para toda España. Te agradezco mucho que hayas venido. Anda, tonto. Tú sabes de sobra que yo por ti hago de rodillas el camino al rocío. ¡Ay! ¿Quieres casar conmigo? No, que me pidas algo así. ¿Entonces? No puedo aceptarlo. En el siglo de oro, un bululú era un actor solitario cómico que iba de pueblo en pueblo contando historias. Él hacía todos los personajes con diferentes tipos, con diferentes voces. También cantaba. Cantaba y contaba con la ayuda del público que con su inteligencia e imaginación completaba y participaba de la comedia. ¿Qué comedia? Pues esta, Ellas de Oro. Son mujeres y personajes que exponen injusticias, critican costumbres, denuncian el orden que ocupan en la escala social. Son mujeres fuertes, decididas, cultas, dotadas de una enorme inteligencia. Saben leer y escribir. Hablan claro y rotundo.
contra la violencia sexual y el honor en Fuente Ovejuna, contra la sumisión imperante de la época en la discreta enamorada, contra la exclusión educativa de la mujer en la vengadora de mujeres. Yo, como saber, poseo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme, ni quiero ni aborrezco a nadie. No ando con este ni solicito a aquel. Quéjese el engañado. Desespérese aquel al que le dieron falsas esperanzas. Dices el que yo llamare, ufán es el que yo admitiere, pero que no me llame cruel ni homicida, aquel al que yo no quiero, busco, llamo o admito. El que me llama fiera y basilisco, déjeme por cosa perjudicial y mala. El que me llama cruel, no me siga. El que desconocida no me conozca, que esta desconocida, esta cruel, esta fiera y este basilisco ni los seguirá, ni los deseará, ni los llamará de manera alguna. Libre soy, verdadera hermosura del alma mía. Porque las mujeres amaban el teatro en el Siglo de Oro. Las mujeres, el día de la representación, se levantaban todas muy temprano para ir primero a misa a confesarse y después salir todas corriendo como locas al corral para tener cosas que confesar. ¡Mal ejemplo para la cazuela! Tierra de un hambre endémica basada en la sociedad feudal que hasta el siglo XX no lograremos superar. Tierra maltratada por la sequía, los impuestos y el desgobierno que solamente mira al imperio donde no se pone el sol y se ciega. Europa avanza hacia la ilustración. La patria se desangra en guerras que no son nuestras. ¡Guerras, guerras, guerras, guerras! No hay en el mundo ni habrá espectáculo que pueda contener nuestra historia, porque en ella está toda la vida. Es infinita. Somos el país del hambre, hambre quijotesca la nuestra ya desde el nombre, ¿no? Desde Hispania romana, la tierra de los conejos. ¿En qué conejos estará pensando? Me ha salido bueno el librillo, ¿eh? Dicho que os lo habéis leído 3 veces cada uno, eso está bien. Y eso que tengo una mano nada más. Un arcabuzazo en Lepanto. En aquellos tiempos la vida era tan dura que un huevo valía un huevo. ¿Y 2 huevos? ¡Un cojón! ¡Al fuego, los libros al fuego! ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte! ¡Marcha! Que esa es la desgracia con la que nacemos las mujeres, tener que hacer caso a sus maridos aunque sean unos porros. ¡Marchad! ¡Marchad, os digo! ¡Marchad! Y aquí salen muchos personajes y ahora voy a hacer de arriero. ¡Tú sí que eres un mierdecilla, prelopilla! Y Quijote, pero no os vayáis. Y Sancho, y el arriero, la madre que los parió. Las carnes, las chacinas, los compangos y todas las cosas buenas que salen. No soy tal. ¡Hola, podrida! Yo, Rucio, el más tonto de los animales, proclamo que hay hambre antes de la muerte y sueños antes de dormir. No sois molinos, sois gigantes. No sois molinos, sois gigantes. Eres un conejo. Eres un gigante. No sois molinos, sois gigantes. No sois molinos.
creo que es justo reconocer a una persona que ha hecho mucho por el teatro, por la afición al teatro y porque muchos chavales, también personas de distinta edad y generaciones, se hayan vinculado y hayan disfrutado sobre estas tablas. Fausto Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que hay que decir que son muchos años dedicados al teatro. ¿Desde qué experiencia? A ver, cuéntanos. Pues, bueno, no sé si quiero es que vaya atrás en el tiempo y empiece desde la formación. A lo mejor puedo empezar con lo más inmediato, ¿tuviste ese ¿no? flechazo, por ejemplo? Pues, ¿cuándo desperta a lo mejor mi vocación? Es la pregunta. Pues cuando yo era uno de los alumnos del taller cultural, por allí, por la década de los 90, cuando, al igual que ahora, había un taller municipal de teatro y después de que en el colegio pues tuviese esa asignatura que se llamaba taller y que la señorita Paqui ofrecía como taller el teatro, de ahí salté al taller municipal de teatro como alumno. Y ahí sí que descubrí que esto me gustaba. A lo mejor no tenía tan claro que me iba a dedicar profesionalmente a esto, pero sí que es verdad que después de los años, ¿no? y los espectáculos, las representaciones y los diferentes grupos en los que estuve trabajando, sí que se fue ahí fraguando, por así decirlo, esa vocación que a día de hoy pues mantengo, o esa profesión a la que me iba a dedicar. Década de los 90, ¿eh? Bueno, después como monitor, ¿cuántos años llevas ya? Pues aquí en Almonte llevo 12. Este es el curso número 12, en el que llevo aquí tras otros 9 en el que estuve trabajando en Madrid, porque esa edad, ¿no? De los 17, uno tiene que decidir a qué va a estudiar, y yo decidí, yo estaba siempre entre el magisterio y el teatro. Luego me decanté por las artes escénicas. Fue mi madre la que me dio el impulso, porque yo cómodamente me hubiese ido a estudiarlo a Sevilla. Pero dijo mi madre, nosotros somos natural de Madrid, o sea que somos de Madrid, mi abuela estaba allí y me dijo mi madre, ¿tú qué quieres ser actor? Pues los actores están en Madrid. Y a Madrid que me fui. Allí hice 3 años en la Escuela Cuarta Pared de interpretación, hice 2 años más con Iñaki Ayerra, en audiovisual, formándome para trabajar frente a la cámara, y estuve pues un total de 9 años también dando clases como extraescolar, a lo mejor no como un taller municipal, pero sí como una oportunidad de aprendizaje en diferentes programas de conciliación laboral o simplemente de actividades extraescolares, y actualmente llevo 12 como profesor o director o monitor aquí en el taller cultural. A mí me gustaría que nos ayudaras a explicar razones del éxito del taller a lo largo de los años, porque lo que noto es un enganche de los chavales. La verdad es que es muy difícil que se vaya alguno de ellos, vienen encantados, los fijas año tras año, muchos de ellos se llevan 5, 6, 7, 10, 12 años contigo. ¿Cómo planteas una clase, lo que significa de aprendizaje y lo que significa de tiempo de ocio, ¿no? Que también es importante? Pues yo planteo esta actividad como un programa de animación sociocultural, en la que mezclar, tratándose de unos alumnos infantil, ¿no? De una edad entre 6 y 14, tenía muy claro que había que plantear esta actividad como algo lúdico, no como algo lúdico, pero en lo que sí los niños sí se pudiesen divertir, ¿no? De algún modo. Así que mezclamos los objetivos propios de las artes escénicas o el trabajo que yo quiero desarrollar con ellos con juegos. Y, por supuesto, a estas edades y ahora que les cuesta mucho plantear unas reglas y cumplirlas en los recreos, que no es como antes, cuando todos teníamos claro cuáles eran las normas para jugar a cualquier deporte o juego. Aquí es verdad que ahora, en este tiempo, les cuesta un poco más. Yo planteo esta actividad siempre con juegos que nos ayuden a que ellos entiendan que el trabajo que desarrollan los actores y las actrices es un trabajo en equipo, y a partir del juego también nos ayuda a que de algún modo ellos entiendan que tienen que llegar a acuerdos, que tienen que tomar decisiones, que hay que entregarse. O sea, porque les decía hace 2 días, ¿no? Uno de los juegos a uno de los chicos, había que meter peces en una pecera, ¿no? Y le decía, oye, pero es que solo han metido un pez. Digo, y cuando trabajamos en equipo tenemos que dar lo mejor de nosotros. Es que no he podido. Digo, pero tienes que entender que cuando es un equipo de 5 hay que entregarse, ¿no? Yo planteo esta actividad entendiéndose como un horario no lectivo, con actividades más propias del ocio, talleres, gincanas, que también les puedan enseñar, ¿no? O que nos puedan ayudar a que ellos aprendan esos conceptos o entrenen esas capacidades, pero siempre a partir del juego, aprendiendo
el lema dice, aprender jugando es la consigna, todos podemos, ese es el fin. Bueno, y ahí se crean redes de relaciones muy interesantes y a distintas edades, ¿no? Porque entiendo que la experiencia del teatro es diferente en función de la edad. No es lo mismo, pues esos niños que lo contabas, ¿no? En tu persona, tienen un primer acercamiento al teatro, que, bueno, esa adolescencia, ¿no? Que también es una etapa compleja. Y también, bueno, los mayores, ¿no? Que después de muchos años, pues, y lo he conocido, ¿no? Mi ilusión era hacer teatro. Háblanos un poco de esos tres tipos de actores y actrices si te parece bien, voy a diferentes. empezar con los adultos porque yo creo que son aquellos que tienen más mérito. Y es que a nuestra edad todos tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, trabajos y llegamos cansados a casa después de largas jornadas, pero yo les digo que hay que aparcar las responsabilidades y los compromisos antes de entrar en la clase y centrarnos en nosotros, en nuestro trabajo, en el trabajo como equipo, ¿no? Y quiero empezar con ellos porque con todas esas obligaciones, para mí, tienen un meritazo. Seguir un año tras otro, porque ellos también se han enganchado, les he metido ese gusanillo, y tiene un meritazo que memoricen textos como hacen, que encuentren 2 horas a la semana para dedicársela a esto, que cuando se va acercando las fechas de estreno o de representaciones ya no duerman, porque es que muchos de ellos no encuentran el tiempo para repasar, para, no sé, para concretar la información, para ajustar los detalles, o en la última me sorprendían porque se habían trabajado los vestuarios de una forma que digo, ¿cuánto tiempo llevas cosiendo? O sea, perlita a perlita a un mono barato que habíamos comprado y cómo el mono al final brillaba porque le habían también dedicado un tiempo, ¿no? Los adolescentes, pues a mí me encantan. La mayoría vienen de los grupos de infantil, del trabajo que desarrollamos con grupos más jóvenes, más de alumnos entre 6 y 14, por lo cual ya saben a qué vienen y bueno, están enganchados de algún modo no sé, a lo que supone eso. Faltan 10 minutos para abrir el telón, mucha mierda. O cuando yo me pongo serio a veces, o cuando también tenemos la oportunidad, ¿no?, de celebrar una vez que ha acabado, ¿no?, esos abrazos de cariños, de felicitaciones. Los niños al final o vienen llegan porque conocen a alguien, porque han visto la obra, han visto que ahí hay unos niños que lo hacen y ellos también quieren hacerlo, o bien también porque, no sé, desde la orientación de los departamentos de orientación de los centros le indican que, bueno, pues les vendría bien, ¿no?, trabajar en un grupo de teatro y por eso a lo mejor llegan a algunos también, ¿no? Pero yo creo que el éxito ha sido, o es, porque es que este año tengo 72 alumnos, pero es que no bajo de 63 ni el año del COVID. O sea, el año que estábamos con una mascarilla y con todas las restricciones, me llegaron 9 adultos. O sea, que llegan, ¿no? Y se quedan. Creo que el éxito, y está feo que lo diga, pero es que no puedo decirlo de otra manera, es que me gusta lo que hago. Y entonces le dedico a lo mejor más horas de las que debería, pero no me importa, ¿eh? Claro que sí, además esas recompensas vienen al final. Cuando hablamos de las clases de teatro, dentro de las actividades que se desarrollan en el taller, bueno, hablamos en realidad, digamos, de la base de ese ejercicio, ¿no?, teatral. Pero después la parte de la amistad se cultiva a lo largo del año con, bueno, pues otra serie de actividades complementarias, por decirlo así. Pues sí, tenemos excursiones al teatro, convivencias, colaboraciones con diferentes áreas del ayuntamiento. Tenemos nuestro fin de curso que tiene que ser en la orilla de la playa, bañándonos y cogiendo coquinas ficticias, no las reales, no las de verdad, un juego que le llamo yo las coquinas. Y es verdad que tenemos que buscar tiempo fuera de lo que es el horario lectivo de clases, ¿no?, el horario cerrado o acotado, para tener un tiempo más de esparcimiento, en el que poder comer un bocadillo y charlar no solo de lo que tenemos, del proyecto que tenemos entre manos, sino también, oye, de nuestro día a día, ¿no? Y además yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Poder sentarnos y que a lo mejor, como en este año, ¿no?, los adolescentes vayan a compartir escenario con los adultos, ¿no? Y al final les decía a los adultos, vamos a aprender mucho más de ellos que ellos de nosotros, ¿no? De eso habla un poco también la obra, que creo que vamos a hablar más adelante, pero habla de eso también, de los jóvenes, de los adolescentes y de los adultos y de cómo ellos ven el mundo. A mí me encanta poder compartir. Llevo muchos otros años dedicado a la docencia, al trabajo con infantil y adolescencia, y yo me lo paso bien.
escuchando sus chismes que le dicen ahora, o quién es su crush, o quién es su mejo, o por qué se ha enfadado con uno, ¿no? Y al final, yo siempre les digo que mi papel, el que yo juego en las clases, me gusta que sea el del hermano mayor. Aquel al que puedes acercarte y al que puedes a lo mejor confiarle un secreto, o el que puede darte un consejo porque a lo mejor no quieres hablarlo en casa, ¿no? Esto con los que son un poco más mayores, ¿no? Con mis adultos lo que me queda es reírme con ellos, porque también tenemos que encontrar tiempo en la semana para reírnos. Y cuando yo les pongo a hacer ejercicios o dinámicas, donde la mayoría nunca se vería haciendo ese tipo de personajes, ¿no? Dando vida a esas circunstancias, es que es inevitable que nos riamos, ¿no? Y más cuando uno llega cada uno de su casa, de un barrio, de una calle, no conoce a los demás y de buenas a primeras se ve con una peluca haciendo, yo qué sé, ¿no? de abuelo o de un atracador de un banco, y al final es inevitable que cuando acaba el ejercicio rompamos a reír, porque es que ¿quién te iba a decir a ti o a mí que esta tarde íbamos a ser, no sé, un atracador o una persona que se ha perdido en la Antártida? Pues nadie, yo que estoy loco. Seguimos en la celebración del Día Internacional del Teatro y queremos centrarnos también y llamar su atención acerca de las representaciones, de los talleres municipales. Hablamos con Fausto Sánchez, tenemos dos obras magníficas que no podemos perdernos, que seguro que muchos de los seguidores del teatro en nuestro pueblo no se van a perder porque siempre llenan el Teatro Salvador Tábora, pero les vamos a avisar. Ahora, vamos una a una, vamos a comenzar por La Primavera de 1969, tanto en su temática tan esperada, tan querida, bueno, como por quién la va a representar, que se ha querido, ¿no?, encerrar en estas tablas con la obra que escribiste en su día. Pues la escribí en su día porque, bueno, algunos sí lo sabrán, pero otros no. Esta obra ya la hemos hecho, ya la hemos representado, ¿no? La trabajé hace muchos años, creo que era 2016, cuando conjuntamente con Julio, técnico de la biblioteca de aquí del área de cultura, y Domingo, que era el historiador con el que disponía o contaba el Ayuntamiento de Almonte, trabajamos un poco en los datos concretos, ¿no?, que vamos a dar, que luego yo llevé al guión. ¿Por qué he vuelto a rescatar esta obra? Pues porque en este 2025 frenético, en el que la comunicación, la inteligencia artificial, donde ya no se ve televisión, donde las personas hablan por videoconferencia, para mí es una oportunidad de explicarle a mis alumnos y a mis alumnas de dónde venimos, en qué pueblo se criaron nuestros abuelos. Bueno, yo no, yo nací un poco después, pero sí cuál era la España más pequeñita, en la que vivía menos gente, en la que la gente no iba de vacaciones, no sabían nadar la mayoría de los españoles, y 1969 porque fue un año especial. Lo primero en el pueblo porque se inaugura el Santuario Nacional, la actual Iglesia del Rocío, un 19 de abril, y fue algo que, bueno, que de algún modo cambió la romería más internacional, que es la que organiza la Hermandad Matriz, el pueblo de Almonte. 1969 porque ganamos por segunda vez el Festival de Eurovisión, El hombre pisa la luna, y además hay un tema que a mí me encanta, y es que en 1969 en Almonte se empieza a hablar de un término que era turismo, pero no de los turistas, sino de lo que el turismo podía aportar al pueblo, a la economía, a las familias. Y bueno, yo que me he educado en la playa, que todos somos de Almonte, pero yo me he educado en la playa, soy playero, pues me encanta que podamos tratar este tema, ¿no? Que es el tema que hablarían muchas familias, ¿no? Porque muchas de las familias de Almonte emigraron, por decirlo de algún modo, o bien a la urbanización de Matalascañas, donde se estaban empezando a construir los primeros edificios y las calles, porque es que en 1969 había 3 o 4 chalés, 2 cabañas de pescadores, y se empezó a edificar el Hotel Fidalgo, que iba a ser un hotel, que ahora es un edificio. Y me encanta que ellos también puedan conocer en qué se entretenían los niños de esa época, porque es que llevamos meses frenéticos aprendiendo a jugar
A la comba, al elástico, a las chapas, a los chinos, a la gallinita ciega, al tú la llevas, al elástico. Y lo que más satisfacción me da es que ahora quieren jugar todos los días a la comba, ahora quieren que el elástico esté más arriba, ahora que la pelotita llegue más lejos. Y es que, porque vamos a cambiar cosas que funcionan, ¿no? Pues todo esto lo vamos a poder ver en la primavera de 1969, pero a partir de los personajes que van a ambientar esta obra en esa época. Bien, bien. Bueno, muchos actores y actrices y creo que 2 funciones. 2 funciones con cada una de las obras. La primavera es el grupo infantil, alumnos de Almonte, El Rocío y Matalascañas, un total de 42 alumnos de edades comprendidas entre 6 y 13 años, y 2 funciones. La primera, el estreno en la Casa de la Cultura de Matalascañas, el 9 de mayo a las 8 de la tarde, y una segunda función aquí, en Almonte, en el Teatro Municipal Salvador Tábora, jueves 22 a las 7, para que podamos todos volver a casa rápido, ducharnos y al día siguiente cumplir con nuestras responsabilidades. Bueno, pero luego tenemos una segunda representación de la que, bueno, estamos deseando conocer detalles. A ver. Conocerás la verdad. En esta ocasión, por primera vez en estos 12 años, vamos a trabajar el grupo de adolescentes, alumnos de secundaria, con los adultos en una obra que pretende que reflexionemos los adultos y los adolescentes de cómo nos comportamos en nuestro día a día. Es difícil de explicar porque la obra, en esta ocasión y después de 12 años en los que yo ya no me sé de dónde sacar la inspiración, en este caso me he vuelto un poco loco. Y hablando de metodología, cuando hay alumnos que llevan 6 o 7 años, ya no puedo pedirles los mismos perfiles, hay que trabajar cosas diferentes. Esta vez vamos a ver cajas de música, diferentes sonidos que se repiten, hay 7 coreografías, hay muchos saltos en el tiempo, flashback, y al final esta obra yo creo que viene a dejar un poco mal a nosotros, a los adultos. Y es que si hablamos de cómo los adolescentes ven a los adultos, que bajo el punto de vista del director y escritor que soy yo, vivimos estresados, tenemos unos cambios de humor muy drásticos, y no sería que no tenemos palabras, pero es verdad que decimos una cosa y a los 5 minutos decimos lo contrario. Entonces cambiamos mucho lo que decimos. Y por eso digo que igual quedamos un poco mal los adultos, porque en este caso a los adolescentes son muy afectivos. Algo que los adultos dejamos de hacer una vez que el tiempo nos pesa. Son muy directos, muy claros, muy transparentes. Se nota perfectamente qué sienten, qué quieren decir y por qué lo dicen. Entonces justificamos que de cierta forma, si te hablan mal es por algo, es porque les nace, no es porque lo impongan, ¿no? Y luego lo que dicen es lo que hacen. Así digo que los adultos quedamos un poco mal en esta obra y los adolescentes quedan algo mejor. Pero al final esta obra lo que pretende es contarles al público cómo adultos y adolescentes viviríamos una situación de encierro obligatorio. ¿Y si a nosotros, y si a vosotros, a 10 amigos de una reunión, os dejasen 2 días dentro de una nave de 50 metros? ¿Qué pasaría? Podemos imaginarlo, Bien, ¿no? bien, bien. Espero que no haya allí armas de fuego, porque sería el acabose. Pues para conocer lo que pasaría hay que venir a ver la obra. A ver, dinos, conocer. cítanos. Pues tenemos dos representaciones también con esta representación, con esta obra, que son seguiditas, estas son seguiditas, son el viernes 25 de abril en la Casa de la Cultura de Matalascañas a las 8 de la tarde y el miércoles 30 de abril, pero el jueves 1 es el Día del Trabajador, así que todos estamos de fiesta. ¿Para qué? Para venir aquí, el miércoles 30 de abril a las 8 de la tarde, donde representaremos Conocerás la verdad, que interpretan el grupo de adolescentes y el grupo de adultos. 24 actores en total. Bueno, Fausto Sánchez, monitor del Taller Municipal de Teatro, muchas gracias como siempre. A vosotros siempre.
Vamos a hablar en esta parte final con 2 actrices y un actor que están en distintos grupos, además que vienen de distintos puntos del término municipal, porque vienen del Rocío, de Matalascañas y de Almonte respectivamente, y que están preparando, como digo, pues las 2 obras. Vamos a hablar de La Primavera con Joaquín Jiménez y con Manuela Dávila, y vamos a hablar de Conocerás la verdad con Adelina Dutu. Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pero como estamos en la celebración del Día Internacional del Teatro, pues este 27 de marzo, pues queremos que nos digáis qué es para vosotros el teatro, qué es lo que aporta en vuestra vida, ¿no? Por ejemplo, y a partir de ahí vamos hablando de cómo os enganchasteis a este mundo. A ver, Joaquín, cuéntame, ¿a ti el teatro qué te aporta? Para mí me aporta felicidad conectar con mis compañeros de trabajo, porque hacemos juegos y conceptos de trabajo en equipo, y después también porque para perder mi miedo escénico. Bueno, Manuela, a ver, cuéntame, desde tu experiencia personal. Pues me provoca mucha felicidad al estar junto a mis amigos, al hacer esos juegos que tanto me divierte y a la vez estar haciendo algo que me gusta. Y gracias a apuntarme aquí al teatro he perdido mucho miedo. Bueno, vamos a hablar del grupo de los adolescentes, ¿no? Como te tenemos como representante, Adelina, ¿qué nos aportarías? ¿Qué nos dirías en cuanto a lo que te da el teatro? A mí el teatro, después de todo este tiempo, es como un lugar seguro. Me transporta tranquilidad, es un sitio donde puedo ser yo, tal y como soy. Y encima me gusta porque aprendo un montón, porque además de hacer teatro aprendemos un montón de valores. Ajá. Ese momento de enganche, de enamoramiento, de conexión con el teatro, ¿cuándo lo tenéis por primera vez? A ver, vamos a hacer otra ronda, Joaquín. ¿Cuándo te enamoró el teatro? ¿Cuándo dijiste, yo quiero estar ahí? Hace un año vino Fausto a mi colegio, Arcey Doñana, y pues bueno, quería decir que quien se quería apuntar a teatro, y a mí me gustó la idea, porque para pasar tiempo por las tardes. ¿Vale? Yo empecé viendo muchas películas, me gustó, últimamente había visto muchas de acción y yo siempre pensaba, guau, yo quiero ser un actor, una actriz, que yo quiero participar en eso, yo quiero vencer miedos, yo quiero apuntarme. Y como bien dijo Joaquín, vino Fausto apuntando y se pone mi madre con el móvil. Manuela, ¿tú a qué te quieres apuntar? Y yo le dije que a teatro. Cuéntanos. A mí me apuntaron mis padres al principio, cuando era más pequeña, tenía unos 7, 8 años, porque yo en casa era una persona muy suelta, pero al salir al exterior tenía miedo de todo. Era como muy cerrada a mí misma, entonces mis padres buscaron una solución para abrirme y no tener tanto miedo a comunicarme con la gente. Y una de las mayores soluciones, y que ahora mismo es una de las mejores cosas que me han pasado, ha sido apuntarme a teatro. Bueno, qué interesante. Y a partir de ahí se van acumulando lo que es el día a día, las experiencias. No sé si habéis tenido oportunidad ya de representar en anteriores años, pero eso es lo que quiero que me contéis ahora también. Cada uno en su edad, cada uno en su experiencia. Evidentemente, hablarnos un poco de anécdota, también de si recordáis alguna representación. No sé, en el caso vuestro, ¿ya habéis representado en alguna ocasión? Sí. Bueno, pues contadnos precisamente eso. Momentos especialmente bonitos, ¿no? A ver. Para mí un momento bonito fue el estreno de la obra llamada Redes, que fue el del año pasado, porque yo solo he estado 2 años contando este. Ajá. ¿Y cómo fue? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué recuerdas? Pues yo recuerdo que yo era un niño un poco molestón, la verdad, que me gustaba chinchar a la gente. Y porque una chica estaba entrenando para un baile. Ajá. ¿Ese era tu papel? Sí. Bien. Bueno, ¿más recuerdos acerca de esas otras representaciones que ya tenemos a las espaldas? Pues a mí, yo he interpretado muchas ya, pero un recuerdo, que este recuerdo no es muy bonito, pero lo voy a comentar porque también es importante. Yo llevo aquí, este es mi 6º año, llevo 5 obras hechas. ¿Por qué? Porque una, gracias al COVID, no la pudimos hacer.
y yo me sabía mi guión, yo me lo estudiaba todos los días hasta que llegó la pandemia. Hay un recuerdo muy chulo que yo recuerdo, gracioso, que fue el año pasado, creo que fue en redes, tenía que sonar una musiquita de un teléfono y en vez de eso sonó un ri, como si fuese de escuela. Y pues nosotros que estábamos en un camerino nos pusimos a reír porque, claro, y cambiamos un poco el guión. Entonces, nada de gracia. Las cosas del directo. A ver, Adelina. Yo, al igual que ella, he interpretado bastantes obras de teatro, pero es verdad que la que más recuerdo de más nerviosismo fue la primera, obviamente. Y da la casualidad de que mi primera obra de teatro también era La primavera de 1969, de hace ya tiempo, porque esta obra ya ha sido interpretada 2 veces. Y yo me acuerdo de que la primera vez que me monté, que casi me caigo, yo era una niña así, con unos tacones así, yo no podía más, pero que me lo pasé muy bien. Yo después de esa obra dije, yo no me quito de aquí en mi vida. Bueno, qué bonito lo que estáis compartiendo con nosotros. Vamos a hablar más allá de las funciones, de las obras, que son muy importantes y evidentemente es un momento muy emocionante, inolvidable, pero del día a día. ¿Qué le sacáis al día a día? Porque, y ahí vamos a hablar de los distintos núcleos de población. Vamos a hablar, por ejemplo, del ambiente que tiene, en tu caso, Joaquín, el Rocío, ¿no? ¿Cómo es el día a día de una clase de teatro en el Rocío? Bueno, pues lo primero tenemos martes y jueves a la semana. Tenemos desde las 6 hasta 7:30. Pues bueno, lo primero es hacer un juego para calentar nuestro instrumento de trabajo, que es el cuerpo. Ajá. Pero después hacemos conceptos y esas cosas, y también ensayamos nuestro guión de teatro. Perfecto. Y después acabamos con un último juego, que ese es el que vamos a empezar al siguiente día. Bueno, muy bien descrito. Manuela, háblame también de aspectos que tengan que ver en cualquier día de clase. Pues tenemos martes y jueves de 4 a 5:30. ¿En tu caso es dónde? En la Casa de la Cultura, en Mata las Cañas. Ay, vale. Vamos de 4 a 5:30 y lo primero que hacemos es calentar nuestro instrumento de trabajo, pero la última vez creo que empezamos jugando un juego y después rápidamente nos pusimos allá para tenerlo todo listo. Y no nos dio tiempo a hacer el último juego para irnos a casa porque teníamos que estudiar y pues nos pusimos a estudiar todos para que lo tuviésemos todo mente plana y ya nos fuimos a casa. Esto ya está prácticamente todo preparado. Lo que quede, pues ya nos queda un mesecito y ya verás tú que va a salir maravilloso. Estábamos hablando de lo que aportan las clases, ¿no? Y ya ahí también hablamos de convivencia, de compañeros, de amigos. Adelina, yo noto, por la experiencia que tengo de grabaros, que se cuajan aquí unas relaciones muy, muy bonitas, ¿no? Entre los mismos compañeros y compañeras. Sí, pero porque solemos empezar todos a la vez. Y hay compañeros con los que llevo ya bastante tiempo, entonces ya ahí es como la confianza de en el escenario poder actuar. Y un día a día de clase se espera, ¿verdad? Sí. Y nos lo pasamos súper bien, somos como un grupo muy, muy unido. Bueno, vamos ya casi hacia el final. Como hemos hablado de las clases, pues estaría muy bien que nos hablarais o que incluso os dirigierais a personas que nos están viendo. Estaba hablando antes, Fausto, de incluso personas mayores, ¿no? Que han tenido siempre el gusanillo ahí, y no se atreven, les da miedo, no han dado ese paso. También a los chavales de vuestra edad, por supuesto. ¿Qué le diríais a alguien, por ejemplo, que nos está viendo, que está viendo vuestra entrevista y que está dudando sobre si hacer teatro o no? Pues bueno, yo le diría que se apunte porque lo primero va a tener una experiencia muy bonita, porque va a divertirse y va a aprender a la vez teatro. Y después en la obra le va a encantar, aunque no depende del tipo de la persona, va a tener un poquito de timidez, pero si lo intenta va a estar orgulloso de él. Fenomenal. Bueno, a ver, Manuela. Yo le diría que
que se apuntase. Yo diría que es una experiencia maravillosa para superar miedos, para divertirte, para aprender valores y para pasártelo bien. Yo creo que los vaya a convencer. A ver, Adelina, dime. A ver, lo mismo que han dicho ellos, tienen muchísima razón, y que si les está echando para atrás el miedo de actuar o el miedo de empezar, que no les dé miedo, porque Fausto nos enseña desde casi al principio a subirnos al escenario. Literalmente la primera clase nos sube al escenario a hablar, porque poco a poco nos enseña a perder el miedo. O sea, que el miedo es una cosa que se pierde, que no le eche para atrás el miedo de expresarse, y además que viene muy bien para todo. De eso vamos a hablar al final, ¿verdad? Porque yo creo que el teatro marca la vida de cualquier persona, y si se sube aquí, definitivamente. Pero antes queremos, bueno, como Fausto ha avanzado vuestras respectivas obras, porque en el caso de Joaquín y de Manuela vamos a hablar de La primavera de 1969, y en el caso de Adelina de Conocerás la verdad. Pero como nos ha dado ese apunte de la obra, y queremos además que vengan todos los espectadores que nos están siguiendo, pues yo me iría pues un poco quizá al detalle del personaje, y así les damos una pinceladita, pero bueno, tampoco, quien quiera verlo completo, que acuda aquí y que disfrute de la experiencia del teatro como espectador. Bueno, pues a ver, Joaquín, Manuela, Adelina, vuestros personajes, los que estéis trabajando. Bueno, pues yo tengo dos personajes. Primero, no tiene nombre, se llama Alumno 1, porque no es muy importante, la verdad. Es un niño entre 8 a 12 años que está jugando con sus amigos, con Alumno 2 y Alumno 3, a la gallinita ciega, y viene una niña llamada Fabiola, y pues como se equivocó porque era nueva en el colegio, mi personaje es un poco bruto también, y le tira una piedra y le dice que se vaya, y ella pues le dice que se lo va a decir a su padre. ¿Y el otro? Y después es Ramón, se llama Ramón. Es un anciano de más de 65 años que es muy bruto, está todo el día chillando. Y pues él sale a la puerta un día a ver, y estaba ahí un carro con unas bestias, y ahí hay una mujer que parecía que era la dueña, y pues le pregunta, y ya después el que lo quiera saber, que se venga a verlo. Muy bien, a ver, Pues el caso de Manuela, a ver. Son La primavera de 1969 y soy Juana, que tiene 67 años y forma parte de la familia Cabrera. Es ama de casa y está de luto, pero le gusta cantar, sin que nadie la vea, claro. Ya está, ahí puedo leer. Bueno, Adelina, a ver. Mi nombre en la obra de teatro es Caridad, Cari. Somos adolescentes en nuestra parte. Estamos en un instituto aquí en Almonte, en diferentes secciones del año, no hay una estación fija. Y nada, ahí hay... Bien, quien quiera saber más, estamos presentando las obras del taller municipal en este programa que además ha querido ser un alegato a la importancia del teatro a lo largo de la historia en la vida también de nuestra comunidad en Almonte, ¿no? Con muchos chavales, muchas personas mayores que se han ido formando y que han disfrutado del teatro a lo largo de años y años y años. Bueno, pues en el final, pues no sé si pediros que invitéis a la ciudadanía de Almonte a vuestras obras. Yo creo que sí, pero también desde luego que nos habléis de lo importante que os parece el teatro. Estamos conmemorando el Día Internacional, ¿no? ¿Alguna frasecita que tenga que ver con el teatro? Vale, pues vamos a hacer ese doble mensaje, Joaquín, y por supuesto también Manuela y Adelina. Vamos a invitar a los vecinos por alguna razón para que os vean, para que os disfruten, para que disfrutemos juntos de la importancia del teatro, la posibilidad de reírnos, de pensar, etcétera. Y al tiempo me decís alguna frase de lo que sería, por ejemplo, vuestra vida sin teatro. A ver. Bueno, la verdad, las tardes serían muy aburridas. Claro. ¿Y qué le dirías para que vinieran a ver vuestras obras? Bueno, pues yo os recomiendo venir. Es una obra muy interesante y divertida. Y la verdad, con un costo de 0 euros, gratis.
Lo gratis en este día, en esta vida, es complicado de encontrar, y más cuando disfrutamos tanto. Manuela. Pues yo os invito a que vengáis porque la verdad es una obra muy divertida donde os vais a reír y mi vida sin el teatro. Las obras, yo es que no sé lo que haría si pisar en el escenario, no hubiese perdido los miedos que yo tenía antes. Yo era muy tímida, yo me acuerdo que yo era súper tímida, pero desde que pisé el escenario se me quitó todo. Eso se fue. Adelina. Yo lo mismo, yo ahora mismo me vería sin teatro, sería una niña súper cerrada, súper introvertida, súper, no sé, súper que no podría socializar y eso. Y yo invito a que venga todo el mundo porque me gustaría y me haría muchísima ilusión que la gente reflexione y aprenda algo de nuestra obra de teatro de la misma forma que yo he aprendido del teatro. Qué montón de cosas habéis incluido en cuanto a socializar, en cuanto a las emociones, en cuanto a lo que has aportado en vuestras vidas, en esa doble vertiente, porque los espectadores aprenden mucho y los actores tienen la oportunidad de estar masticando ese personaje, esa obra durante mucho tiempo para, pues aproximadamente en 1 hora, 2 horas, volcar todo ese trabajo, ese esfuerzo y ese cariño que le han puesto para que estas sillas se llenen, se ocupen y recojáis ese aplauso final, ¿no? Que es ese momento de fusión entre los actores y el público. Bueno, pues así hemos querido recordarles que estamos en la Onomástica, en el Día Internacional del Teatro, jueves 27 de marzo, bueno, y lo hemos hecho en la compañía del futuro, ¿no? De nuestros actores y actrices, ¿no? Actores y actrices de Almonte, que ahora mismo están, pues, al tiempo que disfrutando, tomando conciencia, ¿no? De la importancia del teatro para ellos. Muchísimas gracias. De nada.